Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Hoy desde nuestro Parque de la Salud en la Pradera Dos Quebradas, Risaralda, donde con todo el equipo interdisciplinario queremos compartir con ustedes diferentes temas de salud y con estas tomas que muchos se preguntan por qué una piscina dentro de un parque de la salud, es porque tratamos de hacer un proceso de medicina integral, un proceso donde las personas puedan tener un acompañamiento importante en el proceso terapéutico de muchas disciplinas médicas, entre ellas la hidrología médica, la geoterapia que es con arcillas, los drenajes linfáticos y masajes, que hacen parte de dos programas importantes que nosotros queremos compartir con ustedes, diferentes modelos de salud. Uno es el Día para tu Salud, un programa que dura 12 horas. Quienes quieren asistir a ese programa, la consulta dura 12 horas, son evaluados por 15 médicos, empieza a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hay gente que viene el día anterior y se queda en la parte de nuestra casa hotel y desde el día anterior se le empiezan a hacer ciertas terapias para continuarlas al día siguiente. Y el otro gran modelo de salud que manejamos y dirige el doctor David Cubillos y es la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, un programa que empieza el lunes y termina el sábado. Y durante estos 6 días se le llevan a cabo los exámenes y ayudas diagnósticas que se realizan también en el Día para tu Salud, que es la profilaxis odontológica, el programa de cardiología con electrocardiografía, la ecografía de cuello a genitales, la parte de urología y en las mujeres de ginecología donde se realiza citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita con el grupo de ginecólogos. Adicionalmente a estos pacientes se les hace un acompañamiento en psicoterapia, en nutrición, una consulta integral en medicina china que se acompaña de acupuntura, una consulta de medicina ortodoxa enfocado a la parte de la medicina interna, quiropraxia, y a estos pacientes en ronda médica se evalúan para darles los medicamentos en el Día para tu Salud cuando terminan el día o en el programa de la limpieza de colon donde inicialmente se le hace esa evaluación médica y se le inicia de acuerdo al cuadro clínico todos los medicamentos que se les van a suministrar durante esa semana y los días que continúan después en sus casas. Entonces es un proceso terapéutico muy grande. Se les da a los pacientes el libro de cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes, que ya ustedes lo consiguen en todas las librerías nacional de Colombia, en todas las tiendas naturistas, y en la bolsa de enema con el café orgánico. Y la gente dirá, pero ¿qué bolsa de enema y café y demás? Porque en el Día para tu Salud a los pacientes siempre le hacemos una limpieza de colon y ya en la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, todos los días se le está haciendo este procedimiento, pero se les da la bolsa para que lo sigan haciendo en su casa. Son dos modelos de salud muy grandes, acompañados de todas las pruebas de laboratorio clínico, que nosotros tratamos de hacer para que en conjunto podamos llegar a un proceso más cercano al diagnóstico y obviamente a la terapia. Y yo quiero que ustedes entiendan de dónde sale, por qué queremos o qué tipo de pacientes nosotros recomendamos esa limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Doctor David. Bueno, muchas gracias. Siempre esa palabra por qué es de las cosas que más motiva. ¿Por qué trabajar con el colon? ¿Por qué pensar que se pueda estructurar un programa alrededor del trabajo digestivo? Pero realmente cuando empiezan a profundizar y cuando se da uno, digamos, la dimensión de la importancia del sistema digestivo, se da cuenta que es el eje, que es el centro, que es como la columna vertebral, como si fuese otra columna vertebral, no de vértebras, sino una columna que nos sostiene absolutamente todos nuestros sistemas metabólicos, endocrinos. De ahí depende la capacidad que tengamos de alimentarnos, porque es que ustedes recuerden, no nos alimentamos con lo que comemos realmente, nos alimentamos con lo que tenemos la capacidad de absorber. Entonces ahí empiezan otro tipo de dilemas muy grandes, porque la persona dice, yo tengo una dieta muy bien cuidada, pero a usted, señora, a usted, señor, a usted, joven,
¿qué le está garantizando que lo que usted come verdaderamente se esté absorbiendo? En un medio ambiente, en un medio cultural, en donde hay tantas toxinas, tantas cosas que van en contra del sistema digestivo, entonces estamos hablando que la mayoría de personas tienen o tenemos o hemos tenido el sistema digestivo inflamado, y al estar inflamado, al estar irritado, al estar afectado, no solamente se afectan las funciones enzimáticas, las funciones digestivas, las funciones mecánicas, sino también ese sistema tan importante, tan delicado que es el bioma, la microflora, lo que antes se llamaba la flora intestinal, ¿verdad? Entonces, allí en ese centro es donde estamos trabajando, en un programa que está diseñado pues con una estructura intelectual muy, muy importante, pero también con una adaptación clínica para lo que significa la necesidad de nuestros pacientes. El doctor David Cubillo López acaba de decir algo tan importante y yo quiero que de cada palabra ustedes asimilen lo máximo. No nos alimentamos de lo que comemos, sino de lo que nuestro cuerpo puede absorber. Saben que muchos de ustedes traen a sus hijos a consulta, es que doctor, él come mucho y no progresa, es que mire cómo es de flaco, es que no engorda y come muy bien. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo estará funcionando esto? Es que esto es una fábrica muy perfecta. Un corazón que late más de 120.000 veces al día. Un riñón que filtra más de 7 toneladas de sangre al día. Un pulmón que respira más de 600 veces al día. Y un aparato digestivo que a ustedes le dan una bandeja paisa, que le dan un sancocho, que le dan cantidad de comida. Y el cuerpo tiene que prender todos esos motores para sacar de ahí carbohidratos, que son azúcares, lípidos, que son grasas, aminoácidos, que son proteínas, vitaminas, minerales, electrolitos, agua. Las personas, si recuerdan bien la tabla periódica que nos enseñan en química en los colegios, nosotros somos perfectamente la tabla periódica. Pero para que ella funcione necesita una cantidad de carritos y de cositas que son esas enzimas, coenzimas, vitaminas. Pero si una cosita falla, esto falla. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué será que él tiene colesterol y triglicérido tan alto? ¿Por qué será que ellos tienen el azúcar tan alto? ¿Por qué será que tiene sobrepeso o estreñimiento? ¿O por qué será que le duelen todas las articulaciones y hace un examen ácido úrico elevado? ¿Y por qué será que la persona empieza a tener una serie de, entre comillas, enfermedades que cuando uno hace todos esos estudios que mencionábamos del Día para tu Salud y de la limpieza de colon, uno dice, por aquí está la falla? Y a eso quiero que vamos para que entiendan por qué a muchos pacientes terminamos diciéndole, hay que hacerle un proceso de limpieza. No es que en la ecografía le salió que el hígado está lleno de grasa y le puede dar una cirrosis. O porque tantas enfermedades que nosotros manejamos sistémicamente las consideramos enfermedades de la boca. ¿Qué podrá ser un estreñimiento? Pues problemas alimentarios, ácido úrico lo mismo y muchas más, para que las entendamos después de este corte comerciales. Y entonces ustedes se preguntarán, listo, uno viene el lunes, le hacen una muy buena historia clínica, vamos donde el radiólogo, a la electrocardiografía, a la odontología neurofocal, vamos a la ginecología, vamos a todo lo que es la parte clínica y laboratorio, y uno dice, listo, tengo el problema. Ahora, ¿qué me pueden hacer? ¿Cómo es eso que a mí me acuestan, que por vía rectal me conectan agua con ozono, con unas plantas, y me están dando ustedes una cantidad de medicamentos y alimentos, y el cuerpo empieza a responder? ¿Cómo actúa? ¿Qué beneficio tiene realmente para nuestro organismo? Sí, ¿y cómo se hace? Mire, vamos a poner otro ejemplo. Todos necesitamos dormir. Hemos hablado pues, de la importancia del sueño. No tenemos que ser expertos para hablar de la importancia del descanso. Y la terapia de colon tiene eso con respecto al cuerpo. No es el dormir, ¿no? Pero lo que significa realmente es darle un descanso al sistema digestivo. ¿Por qué? Porque una de las herramientas, una de las características más importantes de los sustentos del programa de colon es el reposo digestivo, con un ayuno o con un semiayuno. Al hacer esto,
el cuerpo tiene la posibilidad de empezarse a organizar. A esto se le adiciona una limpieza, que no es una limpieza, yo lo digo como no es irrespetuosa, no es invasiva, aun cuando sea con una cánula, pero es un tratamiento que se hace por gravedad, se hace en unos tiempos mucho más largos, en el que la persona misma va limitando o va decidiendo en qué momento entra el agua en la privacidad de las salas. Entonces no hay como una posibilidad de un daño, de una ruptura, de una lesión por presión con ningún tipo de presión positiva. ¿Qué estamos haciendo entonces? Estamos haciendo el silencio que se produce, lo llamo así, el silencio, el sueño, el descansar del sistema digestivo con un ayuno. Estamos haciendo una limpieza de todo ese material que está acumulado por mucho tiempo y al tiempo se están dando nutrientes, fitonutrientes, escalonados durante el día, algunas frutas, algunos zumos, dependiendo, digamos, del tipo de estructura del cuerpo. ¿Y todo esto para qué? Para al tiempo hacer una siembra de flora intestinal, para que esa siembra llega en el sistema digestivo, este bioma, esta cantidad de bacterias benéficas, para que repoblen y para que el cuerpo mismo se encargue. En el fondo lo que estamos haciendo es buscar la forma de curación a través de la naturaleza, amplificando los sistemas naturales, porque lo que se está haciendo es dando las herramientas grandes, básicas, necesarias, para que una persona tenga la posibilidad de auto repararse, de auto regenerarse. Entonces, al desinflamar el sistema digestivo, estamos facilitando la posibilidad de la absorción de nutrientes, se están dando los nutrientes, se está sacando los excesos de toxinas y se está haciendo un acompañamiento también desde el punto de vista diagnóstico, porque tenemos un grupo de herramientas diagnósticas, desde las ecografías, desde unos exámenes paraclínicos básicos, de primero y segundo nivel básicos, que nos van a dar un bosquejo general, ¿sí?, de todo lo que, digamos, a nivel metabólico necesitamos para ese momento. Y obviamente cuando aparecen cosas que no esperaba el paciente y que no esperábamos, pues simplemente se direcciona, vamos a hacer este tipo de intervenciones o se van a hacer esto en sus diferentes ciudades, en sus diferentes países, tenga esta información y esto es lo que se debe continuar en el proceso de la respuesta vital, porque claro está, nosotros no tenemos todas las respuestas. ¿Qué estamos haciendo? Es buscando una forma clara, una forma organizada, una forma en la que el sistema de esta persona se autorrepare y tenga un espacio. Además, esto es una casa hotel, pero es que la casa hotel trasciende porque aquí se convierte en un ambiente familiar. La persona llega y está en su casa. Está en su casa y eso es parte del bienestar. Digamos, se deshospitaliza, ¿sí? O realmente en el fondo puede estar creándose un nuevo concepto de manejo hospitalario. No es un hospital, no es una hospitalización, pero es posible que estemos sembrando lo que a futuro será un nuevo concepto mucho más estructurado. Entonces, ¿qué es un programa de colon con recambio de limpieza estructural intestinal? Es algo que va a beneficiar completamente y está beneficiando todos los sistemas del cuerpo de esa persona y más allá, tocando sus emociones y más allá, teniendo acompañamiento y más allá, teniendo calor verdaderamente de familia, calor de hogar. Entonces el paciente llega a nuestras salas, muchos llegan a consulta. Algunos ya tienen claro el concepto de la limpieza, lo han encontrado en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno o en Facebook buscando medicamentos Dr. Rojas y ya la tienen clara. Me quiero ir a hacer 6 días de limpieza, desintoxicación, dieta, ayuno, limpieza. Otros vienen a la consulta. Tras de cámara tenemos unos pacientes que vienen de Bogotá y van a pasar la consulta ahora. Yo ya no atiendo consulta, siempre atiendo consulta en grupo. Entre todos evaluamos el caso clínico y tomamos unas conductas terapéuticas. Entonces encontramos que el paciente en la ecografía tiene hígado graso, colesterol y triglicérido muy alto, cifras alteradas de ácido úrico, quiere bajar de peso, tiene mucha grasa en su piel, se cansa mucho, se fatiga, tiene cifras de pronto alteradas de presión arterial. Y le sugerimos al señor, bueno, a usted le convendría mucho un programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, por todo lo que mencionábamos. Con una muy buena historia clínica y apoyos diagnósticos, el paciente empieza lunes. Está en las salas, él se conecta a unos equipos donde se utilizan 20 litros de agua con ozono
y en algunos casos, y dependiendo de la historia clínica, podemos utilizar ciertas plantas medicinales, se conecta vía rectal y como lo decía el doctor David Cubillo López, él va controlando el ingreso del líquido para empezar a hacer un proceso de limpieza, de barrido, de desintoxicación. En ese proceso lo que hace es desprender de esa mucosa intestinal unos restos alimentarios que se van quedando con el tiempo, por la mala combinación de alimentos, por la falta de ingesta de agua, por la falta de reporte, porque tiene estreñimiento, por muchas causas. Y empieza a desprender todo esto. Como el líquido cada vez asciende más, porque está en ese proceso de barrido de limpieza, y va ascendiendo por el intestino a nivel del recto, del sigmoide, del colon descendente, sube al transverso, el paciente, después de estar en las salas, en esa limpieza, continúa con el proceso alimentario. De acuerdo a la personalidad, a la historia clínica, entonces se le dice al paciente, listo, va a tomar ciertos alimentos. Y se le dan unos sustitutos. Entonces se le dan prebióticos, probióticos, nutracéuticos, suplementos dietarios, todo lo que va necesitando el paciente para que le dé alimentación, pero le dé lo que él dice, descanso, ayuno, para que el cuerpo de ácido empiece a pasar a alcalino. Es como si yo a esta piscina empiezo a darle planta y empiezo a hacer un proceso de drenaje y de limpieza y de desintoxicación del agua de la piscina. Eso estoy haciendo con esta piscina, con este cuerpo. Y el cuerpo empieza a hablarle a uno y le va contando. Y durante esos días tiene el acompañamiento médico, que tuvo una reacción, que tuvo algo, pero totalmente el cuerpo lo que le está hablando a uno es con salud. El paciente empieza a mejorar. Eso es un proceso de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Eso es una gran ayuda que un paciente tiene para mejorar un cuadro de salud que le puede cambiar, como decía el doctor David Cubillo López, que le puede cambiar un día más para el resto de tu vida. Vamos a este corte comerciales. Muchos pacientes que, mejor dicho, lo triste que de nuestra práctica médica, la mayoría de pacientes buscan el acompañamiento médico porque están enfermos. Lo ideal sería lo que nosotros pretendemos de hacer, por ejemplo, en Conexión Vital, hacer prevención, hacer educación en prevención. Infortunadamente, cuando ustedes llegan a la consulta médica, en general en todos los hospitales y clínicas, llegan enfermos. Entonces ustedes dirán, pues claro, para eso hicieron las clínicas y los hospitales, para eso ustedes estudiaron medicina, para que atiendan enfermos. Posiblemente sea el concepto que tengan muchas personas, pero no. Realmente nosotros deberíamos dedicarnos, y todos los médicos, es hacer prevención para que la gente no se enferme. La gente dice, no, es que la salud es muy costosa, y la salud no es costosa. ¿Saben qué es costosa? La enfermedad. Porque cuando ustedes esperaron que el proceso patológico avanzara, e iniciamos un tratamiento de una enfermedad, ahí sí se vuelve costosa. Ejemplo, nosotros aquí a las mujeres les hacemos siempre un examen ginecológico completo que es citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen clínico de seno y cita con los ginecólogos. Sí, ese examen es muy económico, vale, no sé, 140.000 pesos. Pero si ustedes no hacen un proceso preventivo de estos, la enfermedad ginecológica puede avanzar y muchas terminan en cáncer. Un cáncer ginecológico puede costar entre 30 y 40 millones de pesos. ¿No será menos 140.000 pesos? Y lo mismo las ecografías y los exámenes de sangre y demás. La finalidad es que la gente se pueda hacer los procesos del día para tu salud, o de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal y aún la consulta médica desde la prevención. No es que yo voy a ir bien a hacerme un chequeo médico, como también lo han entendido en los carros. Es que hay que llevar el carro a un chequeo. Y ahí está colgando el papelito de los 5.000 kilómetros porque ya hay que cambiar aceite y la revisión y no sé qué, al carro. Y la tienen clara. ¿Por qué con el cuerpo no?
No, esperemos que esté enfermo para ir a la consulta médica. Entonces, tenemos los dos extremos, doctor David. La persona que llega a la consulta y le encontramos un poco de cosas. Y dice, esta persona necesita la limpieza de colon. Ácido úrico, hígado graso, colesterol y triglicérido alto, no baja de peso, distensión abdominal, manchas en la piel, estreñimiento, dolores articulares, inflamación. Pero hay otros que, como en nuestro caso, no lo hemos hecho, y yo me lo hago cada año, y detrás de cámara está el doctor Alonso Cárdenas, que se lo ha hecho, está Paola, está el doctor César Canizales, que le estamos rogando que se lo haga, y demás, que nos hagamos los procesos de limpieza y desintoxicación. ¿Cómo manejar esos dos aspectos? El que viene por prevención, o el que usted le encontró en la consulta una cantidad de cosas, y usted dice, a ese paciente hay que hacerle eso. ¿Responden igual? ¿Es el mismo procedimiento? ¿En qué cambia? Es diferente, de hecho hay una tercera posibilidad. Siempre el que viene en prevención no solamente tiene unos hábitos distintos, yo creo que los hábitos son consecuencia de un estado de conciencia, porque es que realmente la salud no está, creo yo, no está en la suma de una cantidad de comportamientos o una cantidad de cosas, no, realmente es en una concepción interna de bienestar, de estar, de ser, ¿sí? Y obviamente eso nos da una relación diferente con nuestro cuerpo, con la alimentación, con el medio ambiente, con las demás personas. Realmente salud tiene una definición mucho más amplia y en el fondo tal vez como esa posibilidad de tener paz, ¿sí? Y de tener felicidad. O de tenerla, no, estar en una continua dinámica, en un equilibrio dinámico, digámoslo así. Entonces las personas que vienen en esto somos parte de ese proceso de encuentro, no digo de búsqueda, sino de encuentro. Y son personas que responden supremamente bien, son personas que han tenido ayunos terapéuticos, son personas que se alimentan, entonces parecen como una flor cuando está a punto de florecer y los ve uno radiantes todo el tiempo. Otras personas llegan ya con algún proceso de enfermedad que se pueda tratar con este programa. Y ve uno también, digamos, ya hay que hacer algunos ajustes con respecto a la alimentación, con respecto a los ritmos, con respecto a la cantidad de líquido, bueno, cosas que se hacen y los ve uno allí en un proceso y cada vez empezando o continuando con ese proceso de despertar de conciencia, que en el fondo básicamente tal vez sea nuestra misión como médicos. Y hay un tercer grupo de personas que, como está confeccionado el programa, como está diseñado en este momento, no clasifican el programa, ¿sí? Por la gravedad de la enfermedad, por la severidad de los síntomas o por el estado de su estructura, en la que la persona no va a ser capaz de responder a una exigencia que básicamente es descansar, básicamente es recibir nutrientes, pero muchas veces está tan débil la persona que no es capaz ni siquiera de eso. Entonces, es una experiencia en la que se plantea un mundo para cada paciente. ¿Sí? Hay protocolos, hay guías, hay cosas pues, que se han desarrollado más por orden, más por las grandes cosas básicas que nunca podemos dejar de hacer. Pero detrás de eso, lo que existe es la flexibilidad para poder adaptar y para poder permitir que la persona vaya de una mejor manera. ¿Sí? Y como les digo, es una consulta médica amplificada porque se plantea como el inicio de un plan terapéutico, de una estrategia terapéutica que muchos pueden llegar a seguir, otras personas vienen de lejos, pero pueden continuarlo con esas siembras que se hacen, no solamente de flora intestinal, sino yo diría, la siembra más importante que se puede hacer es la de la conciencia. Bueno, ya que tengo esta piscina al lado, yo quiero tratar de hacer un ejemplo con el proceso de la inflamación, porque la inflamación es lo que hace consultar a muchas personas, porque la inflamación es sinónimo de dolor. Si ustedes ven el fondo de las piscinas, ven unos cuadritos. Vamos a suponer que esos cuadritos son nuestras células. Para que la célula viva en el cuerpo humano, necesita de esa agüita, que se llama el espacio intersticial. Ese espacio intersticial que nosotros tenemos es como decir donde nadan las células. Si yo dejo que el agua de esta piscina se pudra, porque no le he hecho, en este caso nosotros no utilizamos cloro, utilizamos sales. Si yo no le doy planta y no la filtro, pues el agua se va a descomponer y yo no voy a poder ver a través de la cámara donde está Julián el fondo de las baldosas, las células, eso se vuelve turbio.
se vuelve oscuro, tal cual pasa en el cuerpo humano. Esto en el cuerpo humano se llama el espacio intersticial. Y este espacio intersticial se deteriora, se irrita, se inflama. ¿Por qué? Porque nosotros comemos café con leche, tomamos muchas gaseosas, estamos comiendo enlatados y embutidos, alimentos recalentados, el quemado de las arepas, los fritos, combinamos cosas que no se deben combinar y empezamos a fallar en toda esa parte alimentaria. Y entonces esto se daña la piscina. Y si tuvieran peces, esos peces se mueren, no tienen oxígeno. Yo les sigo echando comida a esos peces y eso ahí se pudre más. Y al podrirse todo eso, en nuestro cuerpo aparece entonces la inflamación, se empeora la artritis, se empeora la artrosis, se empeoran los procesos inflamatorios, me dan infecciones a repetición, aparecen las infecciones urinarias y demás. Aparece la enfermedad. ¿Qué creen usted que uno debería hacer? Pues yo tengo que activar el filtro, tengo que echarle los químicos a la piscina, tengo que ponerle, darle planta y filtrarla y demás. Pero si yo estoy tapado con un estreñimiento, si yo no tomo buen líquido, si yo no estoy drenando, si yo no tengo buena capacidad funcional los riñones, ¿ustedes creen que qué pasa con toda el agua que tenemos nosotros? Es que David pesa 70 kilos, pero el 70% de él es agua, es eso que viene en la piscina. 49 kilos de él son líquidos, llámese sangre, linfa, líquidos como tal. Se está pudriendo por dentro. ¿Y cómo me muestra él que se está pudriendo por dentro? Se llenó de manchas, se envejeció, huele maluco, le da mal aliento, cualquier cortadita se le infecta, le dio un estreñimiento, la orina es turbia. Y uno percibe, como dicen las mamás, es que como tiene de mala color, dicen las mamás. Y uno ve clínicamente al paciente y uno lo ve enfermo. Uno dice, ay, tan bonita que está la persona, como está enferma esa persona. No lo percibe. Ya tenemos el problema, ya tenemos el diagnóstico. Después de este corte comerciales, el doctor David nos va a explicar fisiológicamente lo que yo les conté en la piscina y que muchos entienden fácilmente, cómo es que a través de un ayuno, de un cambio alimentario, de una limpieza de colon con recambio de flora intestinal, el cuerpo responde en ese proceso inflamatorio que es lo que finalmente lleva al paciente a la enfermedad. Ya regresamos. Nos lo enseñan los ríos, nos lo enseña la naturaleza, ponemos el ejemplo con la piscina, en nuestra casa con el manejo del agua, en fin. Ahora entendámoslo de una manera muy didáctica en nuestro cuerpo. Bueno, básicamente nuestro cuerpo nos enseña y es la observación del cuerpo cómo es capaz de desintoxicar, de mover, digamos a nivel de emociones, cómo con una sonrisa, con una carcajada, con un cambio de emoción podemos mover otro tipo de comportamientos o emociones que tengamos internas. Pero el sistema inmuntorial está diseñado en nosotros como ese mecanismo, esos mecanismos inteligentes para sacar de nosotros todo aquello que sobra. Entonces, a través del sudor, a través del aliento, a través digamos, este ultrafiltrado de sangre que se llama orina, porque realmente la orina es después de tanto filtrar y filtrar la sangre, viene esto que sobra, que es la orina, y también la elaboración de la materia fecal, que es un proceso supremamente complejo, hermoso también, en la que el cuerpo saca una cantidad de sustancias que no son convenientes, que no puede utilizar o que ha utilizado y ya ha degradado, y también de toxinas. O sea, así estamos diseñados. Además de unos procesos internos bioquímicos, pues que se alimentan y se conectan desde lo más profundo hasta lo más, digamos, visible, que serían esos procesos. Cuando esto falla, y no solamente falla un día, sino 2 días, 2 años, 20 años, obviamente estamos hablando de procesos de enfermedad silenciosos que se van a convertir y solamente es ponerle un diagnóstico, no más. Mire, recordemos cómo hemos hablado, cómo una enfermedad degenerativa, como un Alzheimer, ¿sí? Puede tener el único antecedente, puede ser un estreñimiento.
Eso, digamos, lo hemos evidenciado, lo hemos sospechado, lo hemos visto, pero ya hay estudios que lo confirman, que lo sustentan, ¿verdad? Y realmente es lógico. ¿Por qué? Porque, miren, sencillo, hay sistemas complejos, los carros último modelo, los más sofisticados, coloquémosle una papa, metámosla allá al exhausto. Ese vehículo ni siquiera enciende. Nosotros sí funcionamos, porque tenemos la capacidad de funcionar aún en medio de las grandes contradicciones de una mala dieta, de las grandes contradicciones del manejo inadecuado de las emociones, de la gran contradicción de una enfermedad silenciosa como es el estreñimiento. Entonces, cuando utilizamos herramientas fisiológicas, herramientas naturales para promover ese sistema que es natural nuestro, a través del sudor, a través de la limpieza de la orina, que es trabajar en el riñón, y en nuestro caso, el trabajo directo con el sistema digestivo, con el colon. Entonces, estamos haciendo unos cambios importantes. La persona dirá en la casa, bueno, pues yo me hago un lavado, me compro algo en la farmacia, pero es que no es tan simple, ¿sí? Porque realmente no es, digamos, lo que se hace, sino cómo se hace Perdón, también. usted acaba de tocar un tema que es muy importante que ustedes lo tengan claro. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso? En que la persona diga, no, yo vengo y me hago un proceso de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, donde utilizan 20 litros, donde me están haciendo otra serie de terapias, a yo hacerme lo que siempre les he dicho, mantengan una bolsa en su casa para hacer enemas, que el que tenga una bolsa de enemas en la casa tiene un médico en su casa. ¿Cuál es la diferencia de ese enema al de la limpieza de colon? Claro, ahora, pero también hay una diferencia, digamos, con un enema que se compre químico en farmacia, o sea, hay grandes diferencias. Primero, porque es que esto es parte de una estructura mucho más amplia, de una estructura más amplia en la que hemos dicho, entra el silencio, el reposo, el ayuno dirigido, realmente es un semiayuno, entra la utilización de alimentos que se puedan absorber, ¿sí? De una manera mucho más fácil por el organismo, de nutracéuticos. También está la posibilidad del lavado y la limpieza, pero son lavados que se hacen utilizando algunas plantas medicinales, utilizando la nuez vómica, utilizando la temperatura y el ozono también. Tienen mucho que ver en esto. Y todo esto, yo diría que toda esta cantidad de cosas en el fondo es hacer la estructura, la matriz, la base, el fundamento para la siembra de flora intestinal. Entonces, porque lo mismo puede ser, yo me tomo el probiótico, vayamos a ver qué probiótico es, de qué calidad, de qué características, pero ¿dónde va a llegar? ¿En qué ¿Dónde? ¿En qué intestino? intestino? ¿Qué persona? Entonces, como les decía al comienzo, o como recalco, no es lo que comemos. De hecho, los antiguos dicen somos lo que comemos, pero realmente nosotros no estamos comiendo por la boca, ¿sí? Realmente quien se alimenta al final del camino, al final del proceso, es la célula, es lo que podemos absorber, lo que nuestro cuerpo puede integrar. Entonces muchos de los alimentos sanos están pasando, digámoslo así, derecho, porque el cuerpo no es capaz, porque sus mecanismos, sus procesos fisiológicos se dañaron, se alteraron y siguen de largo. Entonces, eh, imagínense si eso pasa con la alimentación sana. ¿Qué está pasando entonces cuando llegan toda esa cantidad de carga de tóxicos, de químicos? ¿Sí? El cuerpo pues de alguna manera los está asimilando y los está convirtiendo, pero no es tan simple como yo voy a cambiar mi dieta 2 días y ya mi vida cambió. Obviamente se dan unos cambios. Mire cómo muchas personas están tan enfermas y no lo saben, porque no tienen dolor, porque funcionan, porque de hecho ninguna de sus funciones están alteradas, pero están tan enfermos y no lo saben. Las grandes enfermedades, para mí, las más peligrosas, son esas enfermedades silenciosas que van haciendo estragos y cuando aparecen, cuando debutan, realmente han tenido mucho tiempo de ensayo, han tenido mucho tiempo de daño en el cuerpo y eso es lo que hay que prevenir. En el Día para tu Salud, yo siempre a los pacientes cuando ingresan le hacemos el enema de colon, distinto a la limpieza de colon. Les damos la bolsa y les damos el café orgánico para que se sigan haciendo los enemas en la casa. Pero a muchos pacientes les han dicho, no, usted no me puede hacer un enema porque es que acaba con la flora intestinal. Y esa gran diferencia es que el enema utiliza entre 500 y 1000 centímetros de agua con café orgánico o con manzanilla o con caléndula u otras plantas. Acostada la persona hacia el lado izquierdo, se conecta a esta bolsita, el líquido entra y esa cantidad llega al recto, al sigmoide y de pronto aparte del intestino descendente. No llega sino hasta allí. Ahí no está la flora.
La flora está en el resto de intestino, 1,5 metros de intestino grueso y 6 metros de intestino delgado. Entonces, estamos hablando que un enema de estos lo que hace es un estímulo de desintoxicación y de drenaje, y como ahí hay un gran sistema vascular que se llama hemorroidal y mesentérico inferior, él llega al hígado a través del sistema porta y drena al hígado. Saca todos esos procesos tóxicos que se van acumulando en nuestro sistema gastrointestinal y metabólico. En cambio, el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, que dura 6 días, no está utilizando esa pequeña cantidad, sino mucha más. Y a medida que la persona avanza en los días, el líquido va avanzando y va haciendo todo ese proceso de limpieza para hacer esos implantes de flora intestinal que hacía el doctor David. ¿Cómo responde el cuerpo ante esto? Ese proceso inflamatorio que teníamos empieza a drenarse y el cuerpo empieza a responder disminuyendo el dolor, disminuyendo el hígado graso, bajando cifras de colesterol y triglicéridos, mejorando las capacidades físicas de la persona y demás. Lo mismo, ejemplo, la piscina. Yo llego acá un fin de semana, a Fabián se le olvidó echarle la sal a la piscina, no le dio planta, está turbia el lunes. Entonces, ¿qué empezamos a hacerle? Limpieza. El ejemplo que él decía de la papa en el carro, cuando ustedes tapan la moto o el carro y no les funciona, el cuerpo es que de guapo sigue funcionando en una persona que tiene 2 o 3 días de estreñimiento. Pero ¿qué daño están haciendo? Dice el adagio que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Es que le dio cáncer de colon, le dio cáncer de hígado, le dio cáncer de tiroides, le dio tal enfermedad. Eso no fue de ayer. Es un proceso crónico, inflamatorio, repetitivo, que fue haciendo el proceso patológico. Por eso, nosotros invitamos a las personas que conozcan y se den la oportunidad de hacerse un tratamiento desde el punto de vista preventivo. Finalmente, quiero decirles, quienes no tengan la posibilidad de hacerlo rápido, tienen esa gran opción que decía también el doctor David Cubillos López. Ayunen. Si no tienen la posibilidad de hacer en el día para tu salud la limpieza de colon de los 6 días, ayunen. Ingieran 1 o 2 días fruta y agua, que el cuerpo les va a agradecer todo ese proceso de desintoxicación. Finalmente, y para terminar, esa experiencia médica, ¿qué consejo le dejaría a usted a tantos profesionales de la salud y a tantos pacientes que nos ven en beneficio de estos tratamientos para la salud? No, pues primero agradecerles a todos la confianza. Yo, digamos, siempre le agradezco a la persona que viene y gracias por venir, porque es que implica un voto de confianza. Primero, agradecimiento, y segundo, saber que sí es posible. Tercero, la prevención es la forma de medicina más avanzada que pueda existir y que ha existido. Entonces no esperemos a que esos síntomas vayan tomando ventaja, y que cuando haya enfermedad también podemos tener una aproximación terapéutica que sea mucho más amplia, más integral, porque una sola terapéutica realmente se puede quedar corta. Entonces, pues básicamente, realmente es más la gratitud por tener la posibilidad de ver esos cambios, que aún como médico ortodoxo, en muchas ocasiones aprendía que no eran posibles, y sí son posibles. A todos ustedes les dejamos toda esta información, como ha dicho mi hijo en muchos programas, cada uno verá qué hace con la información que recibe. Lo hacemos desde nuestro corazón, desde nuestra conciencia. Para nosotros ha sido un aprendizaje grandísimo este tipo de modelos de salud, y están las puertas abiertas en nuestros parques de la salud para que ustedes se den esa oportunidad, ese regalo, para tener un día más para el resto de sus vidas. Muchas gracias. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali.
Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.